Buenos días, mi nombre es Carlos Albornoz y en este caso le venimos a hablar sobre la incorporación y desincorporación de los bienes públicos nacionales. Estos son procesos administrativos los cuales el Estado incorpora a su patrimonio o los retira de él, respectivamente. Estos son procesos fundamentales para la gestión eficiente de bienes públicos que garanticen que se utilicen de manera adecuada en el beneficio de la sociedad. Por la incorporación de bienes nacionales se refiere al procedimiento de derechos públicos que permite al Estado adquirir bienes, implicando así que éste pasa a ser de propiedad del Estado. Esto puede ocurrir por diversas razones, como la donación, el cual es un aspecto particular de una entidad o un bien o un Estado. La expropiación. Esta se realiza cuando el Estado adquiere un bien por causa de una unidad pública. La prescripción adquisitiva. Esta es cuando el Estado ha poseído un bien durante un tiempo prolongado y de esta manera pacifica ante él. Y la confiscación, que es en el caso de delitos que se pueden confiscar mediante actos ilícitamente. En el caso de la desincorporación de los bienes nacionales se refiere a la determinación de vender o donar los bienes que ya no se utilizan. En este caso significa que el Estado deja de parte de ser su propietario. Las causas más comunes de las desincorporaciones son las ventas, las permutas, las donaciones y las pérdidas. Cabe destacar que la incorporación y desincorporación de los bienes nacionales son importantes ya que estas permiten administrar y resguardar el patrimonio fiscal de un país, ponerlo a las necesidades del bien del público, reflejándose así en varios factores como lo son la optimización de la gestión del gasto estatal, garantizando así la transparencia mediante sus movimientos y evitar el enriquecimiento ilícito, que estos son procesos que están diseñados para prevenir los actos de corrupción. Y por último, adaptar el patrimonio estatal a las necesidades del público. Muchas gracias. Mi nombre es Abraham Linares y yo les voy a hablar acerca de la incorporación de bienes ajustados a las normativas y leyes vigentes de la República Bolivariana de Venezuela. La incorporación se refiere al proceso mediante el cual los bienes y servicios de un organismo público son transferidos al patrimonio de la administración territorial correspondiente, generalmente debido a la innecesariedad de los bienes o a la supresión del organismo. En este contexto, el inventario y la inscripción en el registro de la propiedad se consideran instrumentos fundamentales para la protección y defensa de los bienes públicos. Por ello, es obligatorio de toda administración pública mantener un inventario actualizado de sus bienes, lo que facilita un mejor orden interno en los entes de la administración. Así, la inscripción en el inventario actúa como un respaldo que certifica los derechos de la administración pública sobre sus activos. Dentro de las bases legales, tenemos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, la última, establece en sus artículos 287, 164 y 176 que el órgano encargado del control y vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales es la Contraloría General de la República. La segunda es que la Ley Orgánica de Bienes Públicos, su objetivo principal es establecer las normas que regulan el ámbito organizacional, las atribuciones y funcionamiento del sistema de bienes públicos como parte del sistema de la administración financiera del Estado. La tercera, en el que la Ley Orgánica de la Hacienda Pública establece que la Hacienda Pública Nacional está conformada por los bienes, las rentas y las deudas que forman el activo y pasivo de la nación. El Código Civil establece que los bienes públicos son inalienables. Sin embargo, indica que los bienes de dominio privado, según leyes aplicables al caso, se pueden enajenar. La ley de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Según lo expuesto en la Constitución, la Contraloría General de la República tiene el objetivo de controlar, de vigilar y de fiscalizar los bienes públicos del Estado. La ley de la contratación de las contrataciones públicas principalmente se centra en regular la adquisición de los bienes públicos de parte de los entes y los órganos, el cual su objetivo principal es preservar el patrimonio público, fortalecer la soberanía y asegurar la transparencia en la actuación de los órganos y entes públicos. Las normas de su debido.
son cada una de las reglas para establecer el registro de los bienes públicos en Venezuela. Las providencias administrativas son aquellos actos de carácter general o particular que dicta la administración pública, esto con el fin de intervenir o regular en procesos de trámites, por ejemplo, la enajenación de bienes públicos, la incorporación de los bienes públicos según la Ley Orgánica de Bienes Públicos, que establece en el artículo 50 la incorporación al patrimonio de la República de mercancías abandonadas, en el artículo 51 la incorporación al patrimonio de la República de bienes provenientes de comiso, aprehendidos o embargados en el artículo 52. Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches, mi nombre es Brian Anzuati. Yo le voy a hablar hoy sobre las donaciones. ¿Qué son las donaciones primordialmente? Es un contrato a través del cual se transfiere de manera gratuita un bien o servicio de otra persona que acepta dicha transferencia a través de parte. Es necesario que las denomine donante y donatorio, siendo el primero el que transfiere el bien y el segundo el que recibe. En tipos de donaciones, las donaciones son donaciones en especie, donaciones monetarias, donaciones temporales, patrocinios y donaciones de bienes inmuebles. ¿Qué son las donaciones en especies? Las donaciones en especies son bienes no monetarias que se entregan directamente a una organización o estabilización. Las donaciones monetarias se transfieren a través de la entrega de dinero, efectivo o transferencias bancarias para pagar préstamos específicos. Las donaciones temporales, en algunos casos los bienes pueden ser denominados por un periodo determinado y deben ser devueltos en especies de su uso, después de su uso. Los patrocinios, aunque no son estrictamente denominados, las empresas pueden dar o deben ofrecer a pagos financieros a instituciones. Las donaciones de bienes inmuebles es este tipo de implicación de las transferencias de propiedades comunitarias e específicas. La Ley Orgánica de Bienes Públicos. Decreto del artículo número 1407, mediante el cual de dicha denominación el decreto con rango, valor y fuerza de ley de forma parcial. En el artículo 30, en las competencias de los artículos 30, se supera las lecciones de bienes públicos, específicamente en el uso del artículo 14, 16, 36 y 17 con relación a las denuncias. Casos de divisiones de donaciones en Venezuela. En el uso de bienes de donaciones a necesitados en el centro de salud en Venezuela, un simple específico en el Hospital Universitario de Maracaibo, en el estado Zulia. El hospital ha recibido donaciones de equipos modernos que han sido en su uso suministrados por parte de las diversas organizaciones públicas o privadas, ya sea del Estado o de entes, que son no dominantes. Muchas gracias. Buenos días, soy Johnny Rojas. Yo les voy a hablar sobre las expropiaciones. Se entiende como... Buenos días, soy Johnny Rojas. Yo les voy a hablar sobre las expropiaciones. Las expropiaciones se entienden como el procedimiento de derecho público por el cual el Estado desposee o priva legalmente de un bien mueble o inmueble a su dueño para el cumplimiento de un fin de utilidad pública mediante el pago de una indemnización. Existen tres tipos de expropiaciones, las cuales son el pleno dominio, la ocupación y la servidumbre. El pleno dominio consiste en la totalidad de la propiedad del terreno, en expropiarlo en su totalidad. Por otro lado, la ocupación se encarga de ocupar todos los terrenos en el tiempo determinado en el que se le daba uso a esos terrenos para realizar dichas obras en esos terrenos expropiados. Y por último tenemos la servidumbre, que nos habla de una pérdida del derecho de la propiedad
pero sin una limitación en el uso y aprovechamiento de los terrenos. Gracias. Hola, mi nombre es Johnny Medina y en esta oportunidad quiero presentarles el tema de la confiscación de los bienes públicos en Venezuela. Las confiscaciones son nada más y nada menos que las acciones que toma por parte del Estado de tomar los bienes, las propiedades o los activos de individuos o empresas sin compensación previa, bajo la justificación de políticas públicas o de interés social. Esto significa que puede ser usado como una herramienta a nivel estatal para implementar reformas agrarias, nacionalizaciones y otras políticas económicas. A su vez, existen unos tipos de confiscaciones que se usan en Venezuela. Estos pueden ser confiscaciones judiciales, confiscaciones administrativas, confiscaciones por deuda fiscal, confiscaciones de hecho y confiscaciones por razones de seguridad nacional y económicas. A su vez, se presenta un marco legal. Este marco legal que establece ciertas leyes y reglamentos basados en Venezuela, encontramos en primer lugar el Código Orgánico Procesal, que especifica los diferentes tipos de procesos que se le aplican a las personas sancionadas del artículo 132 al artículo 134. Y a su vez tenemos como número 2 la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la cual establece una serie de artículos que especifica la confiscación en ámbitos de delincuencia para la aplicación de la justicia social dentro de la aplicación del territorio nacional. Muchísimas gracias. Feliz tarde. La desincorporación de los bienes muebles en Venezuela son procesos cruciales para la gestión contable y administrativa de las empresas, en la que a continuación se detallarán cada una de estas aspectos que legalmente existen en nuestro país. Normativa fiscal. En Venezuela es fundamental tener en cuenta las regulaciones fiscales relacionadas con la incorporación y desincorporación de bienes muebles. Esto incluye aspectos como el impuesto a la actividad económica y otros tributos que puedan afectar la gestión de estos activos. Impacto económico. Dada la situación económica en el país, muchas empresas han tenido que adaptarse a cambios constantes en precios e inflación, lo cual puede afectar tanto la incorporación como la actualización y desincorporación de sus activos. Por eso es crucial tener en cuenta un sistema contable flexible y actualizable. Baja contable. La desincorporación se refiere a la eliminación de un activo del inventario contable. Esto puede ocurrir por venta, obsolencia, deterioro o donación del bien ya mencionado. Registro de pérdidas o ganancias. Al desincorporar un bien es necesario calcular si se ha generado una pérdida o ganancia en la transacción. Esto se determina comparando el valor en libros de activo con el precio, el que se vende o el costo de su disposición. Otra sería también el cumplimiento fiscal, que al igual con la incorporación es importante llevar un registro adecuado y cumplir con las obligaciones fiscales relacionadas. La desincorporación puede tener implicaciones en términos de impuestos a par o deducciones fiscales. El impacto económico en el contexto venezolano. Las fluctuaciones económicas pueden influir en activos como las empresas manejan sus activos. Por ejemplo, en tiempos de alta inflación puede ser necesario reevaluar constantemente los valores de los activos. Desincorporación de los bienes. El deterioro. El deterioro de un bien es la pérdida estimada de su valor y está asociado a la decadencia. Causas del deterioro. Desgaste natural. El uso constante y el paso del tiempo provocan el desgaste de los materiales. Condiciones ambientales. Factores como la humedad, la temperatura, la luz solar y la contaminación aceleran el deterioro. Falta de mantenimiento. La ausencia de revisiones periódicas y reparaciones reduce la vida útil de los bienes. Defectos de fabricación. Errores en el proceso de producción pueden ocasionar fallas prematuras. Accidentes y catástrofes naturales. Eventos imprevistos pueden dañar o destruir los bienes. Tipos de deterioro. Deterioro físico. Se manifiesta en la pérdida de funcionalidad o cambios en las propiedades físicas del bien, como grietas, oxidación o deformación. Deterioro funcional. Ocurre cuando el bien pierde su capacidad de cumplir con la función para la cual fue diseñado. Deterioro estético. Se refiere a la pérdida de valor estético del bien, como rayones, manchas o decoloración. Consecuencias del deterioro. Pérdida económica. El deterioro de los bienes implica costo de reparación o reemplazo. Disminución de la eficiencia.
Los bienes deteriorados pueden reducir la productividad y aumentar los costos de operación. Riesgo para la seguridad. Los bienes en mal estado pueden representar un peligro para las personas. Impacto ambiental. El deterioro de ciertos bienes puede generar residuos y contaminantes. Desuso de los bienes. Los bienes en desuso son aquellos que hayan dejado de tener utilidad en el destino para la cual fueron adquiridos. Es decir, se refiere a la situación en la que un objeto, ya sea mueble o inmueble, deja de ser utilizado para el cual fueron creados. Esto puede ocurrir por diversas razones y tiene implicaciones económicas, sociales y ambientales. Innecesario o desuso. Por lo general son bienes que no hacen falta para cumplir los objetivos actuales de la unidad o que fueron adquiridos por administraciones anteriores con alguna finalidad válida en su momento, pero que ya no prestan ningún servicio a la nueva organización. Pérdida económica. Los bienes en desuso representan una inversión pérdida y puede generar costo de almacenamiento o eliminación. Impacto ambiental. La acumulación de bienes en desuso puede generar problemas de contaminación y ocupar espacios valiosos. Desperdicio de recursos. Los bienes en desuso representan un desperdicio de los recursos naturales y energéticos utilizados para su producción.